tal amigos de Nice to Meet You? Un gusto estar nuevamente con ustedes y pues como ya es una costumbre, estamos en nuestra casa en Sachet, salón y spa, donde pues pueden venir las chicas a embellecerse, hacerse faciales, tratamientos y pues los invito a que los sigan en sus redes sociales y por ahí se enteren de las promociones y todos los servicios y pues de todo lo que pueden hacer aquí en Sachet. Y para comenzar con el tema de hoy, quiero pues darle la bienvenida a José Antonio Espinosa Carpio, que pues tengo la fortuna de conocerte de hace poco y sin embargo conforme hemos ido platicando de ahora sí como que de cosas espirituales y de ese trasfondo de vida, hemos coincidido y me has abierto un poco de tu historia de vida. Bienvenido. Gracias, Carlos. Pues el gusto es mío. Es un verdadero placer estar aquí platicando contigo. Como dices, nos conocemos gracias al trabajo. Estamos forjando una amistad ahí. Y me nació, ahora sí, perdón, por platicarte algo que me cuesta bastante, porque fue muy fuerte y traumático para mí, entonces Sí, es difícil platicarlo, pero pues me nació platicar contigo y está bien que lo compartamos. sí, y aparte como estas pláticas de pasillo que luego se dan en las oficinas o en los trabajos, y cómo un tema te lleva a otro, y creo que la conversación se abrió en cómo todas las cosas que suceden por algo y las que no suceden por una fuerza aún mayor, ¿no? Y bueno, tu historia de vida es un milagro de vida también. Tú sufres un accidente hace ¿cuántos años? La fecha nunca se me va a olvidar. Es el día en que renací. Fue el 9 de abril de hace 8 años. Entonces, fue en el 2014, 9 de abril del 2014. Y sufrí un accidente. Te describo de manera general las condiciones. Yo viajaba en motocicleta, viajaba con mi hijo, venía al trabajo, a él lo pasaba a dejar a la escuela y tuvimos un altercado por ahí, nos vimos impactados por un colectivo. No fue de manera de la más simple, sino que nos impacta de frente el colectivo. Es desafortunado porque él dice que no nos vio, nosotros no pudimos frenar a tiempo. Viene el impacto, a mi niño sale despedido del lugar del impacto 8 o 10 metros atrás y yo me quedo en el punto exacto del impacto, ¿vale? Yo no solté la motocicleta, entonces bien, se impacta con el colectivo, se queda trabada la motocicleta en la defensa del colectivo, se la lleva arrastrando, pero yo estoy ahí, entonces el colectivo me pasa, además del impacto, me pasa por arriba. Me atropelló literalmente. Y ahí viene, esas son las condiciones del accidente. Como tal. Antes del accidente, lo que me comentabas previo, es que justo ese día hubieron situaciones como de horario y de diferentes cosas, como para que el accidente no hubiera sucedido. Sí, o no hubiera sucedido o estaba destinado a suceder y teníamos que llegar a la cita con el accidente. Entonces, yo recuerdo haberle dicho a mi niño que nos levantáramos más temprano de lo normal, para no tener prisas, para ir con calma, para tener más acciones, para un reflejo, no sé, no estar apurados pues. Nos levantamos más temprano, como siempre, la rutina de la mañana, a bañarnos,
Pues la regadera no quería funcionar, tardó un buen rato en funcionar, aún así no nos quitó el tiempo suficiente y salimos ya preparados para abordar la motocicleta. La moto no quería arrancar, eso era muy extraño porque por más que yo la encendía, le daba marcha, le abría el switch, le daba una parte de las motocicletas que se llama ahogador, que sirve para cuando está arrancarlas en frío. La moto no arrancó y se quedó ahí esperando la moto mucho tiempo. La empujé, le di con el crank, o sea, intenté por todos los medios arrancarla y cuando ya estaba así casi de decir ya no podemos irnos en moto porque ya no arrancó, la moto enciende. La moto enciende, subo a mi niño a la motocicleta, checamos horario así de que, bueno, todavía llegamos a tiempo, no vamos muy retrasados. Salimos con la motocicleta, agarramos la carretera y 500 metros después nos estaba accidentando el colectivo. En ese momento del percance, tú me comentabas que divides como toda esta experiencia en tres partes. El momento del accidente es un primer momento donde tú tienes como una doble dimensión, porque eres consciente del accidente como tal, pero también empiezas a estar en otro lado. Sí, justamente te platicaba. Es muy difícil poderlo expresar con palabras o describir lo que yo viví en ese momento. Viene el accidente y pierdo el conocimiento un par de minutos, era inevitable, dejé de sentir incluso el dolor, pero unos minutos después reacciono y más que nada era la preocupación por mi hijo que estaba entre 8 y 10 metros hacia atrás. Entonces yo quería moverme, quería ir a verlo, pero tampoco sabía en qué condiciones estaba. Yo no me veía, realmente no me podía ver, ni tampoco podía ver a las personas que estaban alrededor. Era esta dualidad de la que te platicaba. Yo estaba en un estado consciente, pero a la vez no sabría decirte de qué manera estaba en una realidad y en otra realidad. Yo veía a mi hijo, yo quería hablar con él, pero yo no veía a las personas, yo no veía el colectivo que nos había impactado. Las personas me hacían preguntas, yo contestaba muy coherentemente, todos decían que yo estaba bien, pero yo no es que no recuerde, sino que sí recuerdo contestar, pero pasarme a otro plano también. Yo no veía a las personas que aquí me hablaban, sino que veía otras cosas y veía otras personas que también me preguntaban y que también contestaba, pero no estaba yo en ese lugar. Entonces fue muy raro porque para mí la realidad mixta entre estar en el lugar del accidente y estar en una realidad alterna, esa era mi totalidad. O sea, yo estaba seguro de que estaba viviendo una sola cosa, no dos. Y eso para mí era, bueno, era todo, pues yo estaba seguro de que estaba viviendo algo que hasta ese momento no sabía que los demás no podían percibir. Entonces viene pues el protocolo de la ambulancia, de todas las cuestiones, servicios de auxilio que te hacen en un accidente de este tipo, la inmovilización que ellos requerían de hacerme y el traslado al hospital. Durante todo el traslado yo seguía viviendo esta dualidad. Estaba en la ambulancia, mi esposa nos había alcanzado, entonces en la ambulancia iba mi hijo, mi esposa y yo obviamente con el personal de la ambulancia, pero desde ese momento para mí la ambulancia y el personal que iba se destinaba a otra parte de donde en realidad íbamos. O sea, yo percibí que íbamos en una carretera diferente, percibía que íbamos a un hospital diferente, no me daba cuenta de hacia dónde nos dirigíamos y de que estábamos aquí en corto en Tuxtla. Entonces, por cierto, el accidente fue en carretera de Berriozábal, la carretera vieja de Berriozábal a Ocosocuautla. Entonces sí hubo un traslado foráneo de la ambulancia hacia Tuxtla Gutiérrez, pero no percibí que era hacia Tuxtla, yo percibía otros movimientos. Te explicaba de las tres partes, porque me tocó vivir y sufrirlo, por así decir. El momento del accidente hasta la llegada del hospital y el tiempo que tardan en comenzarme a
a atender la parte más crítica, que era entrar a quirófano. Como a diagnosticar los doctores como qué era lo primero que tenían que salvar o... Exactamente, todo ese proceso, desde el momento del accidente hasta ser diagnosticado y llevado a quirófano, fue una etapa que ya de por sí estaba en esta dualidad de realidad. Después de pasar a quirófano hacia la recuperación en terapia intensiva y varios días, más de 6 días en un coma inducido, viví otra realidad en la cual yo estaba completamente en la otra realidad, ya no tenía esa dualidad, sino que estaba viviendo otra realidad que para mí era mi realidad, era lo que, o sea, yo nunca perdí la secuencia desde el momento del accidente hasta que me recupero. Yo viví una sola línea, pero nunca me di cuenta que estuve 7 días inconsciente. De hecho, reacciono peleando. ¿Por qué no me han operado cuando ya habían pasado 7 días? Esa era la segunda etapa y pues prácticamente la etapa final. Durante la cirugía viví otra parte. Entonces la podremos dividir así, del accidente al diagnóstico, del diagnóstico todo el proceso de cirugía que me tocó vivir otra parte, y la última parte fue esa recuperación en terapia intensiva. Serían las 3 partes de las que te platicaba. Durante el diagnóstico, tú tuviste la oportunidad de ser acompañado por un ser de luz, lo podríamos decir así, que de cierta manera también te iba guiando y te iba preparando para no perder ese aliento o esas ganas de seguir viviendo. Sí, voy a ser muy repetitivo, pero en mi realidad, cuando soy hospitalizado, los doctores se acercaban a mí, iban ahora sí a la camilla donde yo estaba, a la cama, me hacían preguntas, me preguntaban, las que siempre te hacen como que son de rutina, ¿te acuerdas cómo te llamas? Yo, sí, José Antonio Espinosa Carpe. ¿En dónde trabajas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿A qué fecha estamos? Y yo contestaba todo. Y yo veía al doctor, pero el doctor nada más se marchaba, se daba y me decía, no, está bien, no tenemos de qué preocuparnos. Y se acercaba una enfermera que me acompañó desde que me ingresan al hospital. Me empieza a decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, no voy a dejar que te pase nada, tú no tengas miedo, dile a los doctores lo que sientes, dile a los doctores, pídeles que te hagan un ultrasonido porque tienes lesiones internas, porque se te reventó el hígado. Y yo aprovechaba entonces cuando venía la otra ronda del médico y decirle, oiga doctor, es que siento que se me reventó el hígado, siento que probablemente tenga más lesiones, más fracturas. Y los doctores, llegaba mi esposa y le preguntaba, ¿cómo está doctor? Y el doctor, está bastante bien porque él siente todas las partes que le duelen, entonces está muy consciente. Yo, ¿cuál consciente? Yo estaba viendo otras cosas. El doctor se iba y volvía a llegar a esta enfermera y me decía, tampoco te preocupes, hay cosas malas. Me fue muy enfática. Hay cosas malas que te quieren hacer daño, pero mientras yo esté aquí cuidándote, nada va a poder tocarte. Y comencé a ver sombras que rondaban el hospital. Ay, cosas indescriptibles, animales no reconocibles aquí en la tierra. Una especie de perros que se movían como en bola y giraban en el piso. Y la enfermera que estaba al pie de mi cama me decía, no voy a dejar que te hagan nada, no voy a dejarme, no me voy a ir, no te voy a dejar solo. Y mientras ella estaba parada, esas cosas no se me acercaban. Y entonces venía el doctor otra vez y me volvía a revisar y me volvía a hablar y me volvía a preguntar y la enfermera se escondía, desaparecía completamente, pero no se desaparecía, no se desvanecía, sino que se iba detrás de cortinas, se iba detrás de camas, no se desvanecía. Hasta ese momento yo no sabía que era el único que la veía, pues. Yo no sabía que estaba viviendo en esa parte en que los doctores no sabían nada de ella. Yo jamás la mencioné. A veces llegaba también mi esposa, llegaron mis hermanos a verme antes de entrar a cirugía. Y yo hablé con ellos.
Y sí, ahí yo los veía, pero nada más me dejaban solito un ratito, o sea, se daban la vuelta y yo veía a la enfermera nuevamente salir de donde estuviera escondida. Y salía detrás de una cortina de esas que recorres en los hospitales y decía, aquí estoy y no te van a hacer nada, no tengas miedo. Hasta el último momento, ella me guió también para llegar a quirófano prácticamente. Mi esposa estuvo ahí acompañándome, me tomó de la mano, me dijeron que me tenían ya diagnosticado, ya me habían dicho qué era lo que tenía, no sé si quieres que comente qué me pasó. Sí, claro, adelante. En el primer momento me hacen el ultrasonido y me dicen, tienes roto el vaso y el hígado. Te tenemos que hacer una laparotomía para poder ver qué más daños tienes y pues parar el sangrado porque te estás desangrando por dentro, me dicen. Sí. Yo lo entiendo rapidísimo, es más, a mí ya me urgía que me atendieran porque yo sentía perder fuerzas, sentía perder la sangre, sentía cada vez más difícil respirar. Entonces yo ya me estaba... Yo mismo urgía a los médicos a que me atendieran. Pero mucho se debe a la orientación que me daba esta enfermera, que me decía, tú tranquilo, tú relájate, te tienen que operar, diles que ya tienes esto, diles que ya, que te operen, yo voy a estar acá. Entonces eso me orientaba en una línea de exigir que ya me atendieran. Llega el momento al que me pasan al quirófano, con mi esposa de la mano, la enfermera se despide y me dice, hasta acá te acompaño, de acá te acompaña tu esposa. Mi esposa va de la mano conmigo al quirófano, a ella la dejan entrar hasta quirófano, le dicen, señora, hasta acá puede estar, despídase de él. Ella no se despide de mí como una despedida, sino que me dice, vas a estar bien, eres muy fuerte, me da un beso, pero en ese momento yo le digo una sola palabra que es, ya no puedo, y empiezo a perder la facilidad de respirar, se me corta el aire, ya no puedo respirar, empiezo a perder la visión y empiezo a ver que todo se me oscurece, y escucho los gritos de los doctores diciéndole, sáquenla, empujan a mi esposa, y empiezan a correr ellos hacia mí, ya yo en la plancha de quirófano. Y empiezan a correr los doctores hacia donde yo estoy. Veo a 3 doctores y una enfermera, que no era la misma que había estado. Ellos sí estaban muy... como un equipo de trabajo del hospital. O sea, todos parecían del mismo hospital. Los veo correr hacia mí. Los veo cada vez más en cámara lenta. Los veo ralentizándose hasta quedar con un paso al aire completamente congelados. Se congelan a 1 metro de mí, completamente congelados, estáticos, como si se hubiera detenido el tiempo. Y como esta pared blanca en el quirófano, yo levanto la vista con todo el dolor que sentía en ese momento, con la falta de aire que le había dicho a mi esposa que ya no podía respirar, que bueno, le dije que ya no podía. Y veo un reloj muy grande. Yo, ay. Ese reloj me marcó bastante porque vi conforme ellos venían ralentizándose cómo el segundero se iba deteniendo hasta quedar completamente no inmóvil porque empezó a oscilar entre seguir o retroceder y hacía este movimiento, o sea, el segundero hacía un movimiento hacia adelante y uno hacia atrás, dejó de avanzar. No recuerdo qué hora marcaba el reloj, solo recuerdo fijarme en el segundero porque me dio miedo. Y los doctores estáticos. Y dentro de los doctores surge una persona de blanco, sí con una bata, no con más cosas que me dijera que era un doctor, pero pues estás en el hospital, una persona con bata, y tú dices, es un doctor, pero él se movió. Él sí caminó por en medio de todas las personas que estaban congeladas, que eran alrededor de 3, 4, y él pasó caminando y se acercó y me quedó viendo en la plancha. Se paró a un costado y me dice, ¿quieres que el tiempo siga o se detenga? Y tu primera reacción, la mía vaya, no puedo hablar en tercera persona, mi primera reacción fue,
estoy muriéndome, quiero que el tiempo se detenga, por favor. Que se detenga para que los doctores vengan, me operen, me pongan sangre. Quiero tener ese tiempo, que el reloj se congele para que yo no me muera y los doctores me puedan salvar la vida. Y me dice, tú lo decidiste. Se desvanece, el segundero deja de oscilar y queda fijo. Y se escucha un silencio total. Estoy en una habitación blanca con 4 o 3 personas congeladas a mi alrededor, acá muy cerquita a 1 metro. El reloj completamente detenido y yo solito, sin escuchar un murmullo, sin escuchar un solo grillo, sin escuchar un ruido de las máquinas, de climas, de lo que tú quieras. Todo dejó de sonar. Y en ese momento me levanto. No sentía dolores, no sentía las lesiones. Me levanto de la plancha del quirófano, me paro, doy una vuelta alrededor y veo que todo el hospital, no alrededor, no me salí de ahí en realidad, me dio tanto miedo ver a todos, a los que estaban aquí congelados, y de ver que nada se había movido, de que no podía yo ni siquiera mover, bueno, no hay polvo, pero si hubiera habido polvo no lo hubiera podido patear, no podía hacer nada. Y entendí que muy probablemente me había equivocado y había sido el error de mi vida pedir que el tiempo se detuviera. Me puse a llorar ahí, me puse a llorar porque yo me había confundido y no lo consideraba justo. Y lo dije, es que no es justo que no me hayan explicado a qué te refieres cuando el tiempo siga o se detenga. Si yo hubiera sabido que el tiempo se detenga era morir, yo no pido eso. Y lloraba, regreso a la plancha, me acuesto y empiezo a pedir otra oportunidad. Por favor, es que yo no sabía a qué te referías. Por favor, yo no quiero que el tiempo se detenga. Yo quiero morirme, pero morirme bien. Quiero que el tiempo siga. Quiero sentir dolor. Quiero que mi corazón se detenga, pero con el segundero moviéndose, porque así voy a saber que el tiempo continuó y que yo seguí mi línea de vida y mi línea de tiempo, y que si me tenía que morir, me iba a morir, pero no quedarme con el tiempo congelado y quedarme aquí, en un espacio muerto, en un espacio sin tiempo, en un espacio sin vida. Me dio pánico y acostado en la plancha llorando, volvió a aparecer el doctor al lado de mi cama y me dijo, ahora sí, ya entendiste a qué me refiero. Tienes la segunda oportunidad de tu vida y te vuelvo a preguntar, ¿quieres que el tiempo siga o se detenga? Y le dije con todo el llanto que yo traía, así de gracias, yo quiero que el tiempo siga, no quiero que se detenga. Quiero sentir dolor, no quiero dejar de sentir dolor así nada más. Quiero que los doctores lleguen, que hagan lo que tengan que hacer, y si me voy a morirme con el tiempo sí, en función, no con el tiempo congelado. Y me dijo, es tu segunda oportunidad. Desapareció, ahí sí, de estar parado al costado de la plancha, se desvanece, volteo a ver el reloj y el reloj brinca y comienza a avanzar el segundero, ya no a retroceder y avanzar, sino que ahora sí avanza el segundero y los doctores llegan y me dicen, tranquilo, me ponen la máscara y me duermen. Que empieza la operación y empieza los médicos a salvarte la vida, digo, a hacer lo que tenían que hacer ellos científicamente para reanimarte, ¿no? Para que tus órganos empezaran a estar nuevamente en función y siguieras con vida. Exactamente, ellos comienzan con todo, la cirugía. Vino todo el proceso de la cirugía. Ya no sentí más, ya no sentí nada en ese momento. Ahí es donde te inducen al coma. Me inducen a un coma precisamente para ayudar a sanar las lesiones.
para no sentir todo el dolor que hasta ese momento la descripción de los médicos es que es un dolor insoportable, que es un dolor intenso, que una persona consciente con ningún tipo de droga soportaría. Me ponen en coma inducido, termina la cirugía y me trasladan a terapia intensiva. Mi esposa dice que la cirugía ha de haber tardado entre 8 y 10 horas. Una operación larga. Una operación muy larga. Fue el tiempo en el que hasta que terminó el cirujano salió a dar un informe de decir está en terapia intensiva y las lesiones que tiene su esposo se le estalló, perdió el riñón izquierdo, se le estalló, se le rompió y perdió el vaso. En las palabras médicas le tuvimos que hacer una esplectomía, que es cuando ya quitan el vaso definitivamente porque pues, en este caso estaba desgarrado, una nefrectomía izquierda, que es el riñón izquierdo que perdí, y tuvimos que suturar, con grapas le llaman ellos, el hígado hasta donde nos fue posible rescatar. Perdió una porción del hígado, no sabemos cómo vaya a reaccionar, no sabemos cómo vaya a sanar, el hígado se suele regenerar, pero hasta este momento ya es un milagro que siga vivo. Ya es un milagro que siga vivo. Los comentarios del cirujano, no recuerdo el nombre del cirujano, solo su apellido, es López Martínez, un gastroenterólogo, muy muy bueno porque lo que hizo, así, con las manos del creador, guiando las manos de este cirujano, hizo algo increíble, ¿no? Que fue mantenerme con vida después del accidente que había tenido, y aún él sale a dar unas palabras de que ya es un milagro que esté vivo y esperemos que siga luchando por su vida, mi esposa, ya en terapia intensiva. El doctor, el médico intensivista que me recibe, él me hizo muchos comentarios después de estar allá, ¿no? Cuando ya me pasan a recuperación, el doctor me pasa a ver y me dice en qué situación él me recibió en terapia intensiva. Y me dice, te recibí sin la posibilidad de que la máquina leyera tus signos vitales. Médicamente no traías signos vitales. La máquina era una línea continua y nos decía que ya estabas muerto. Pero alcanzábamos a percibir que no, que teníamos que seguirte vigilando para estabilizarte. Te estabilizamos por 3 días, me dice. 3 días estuvieron estabilizándome porque no podían, ahora sí que mis signos vitales variaban demasiado y por 3 días ellos lucharon para mantenerme con vida en terapia intensiva. 32 grados de temperatura corporal. Sabes que es 36. Yo estaba un poquito más frío que el ambiente. Pálido, pálido como una hoja de papel y prácticamente sin signos vitales. Fueron la descripción del médico intensivista que me atendió. 6 días y medio desde el momento de la cirugía en terapia intensiva, totalmente dormido, totalmente sedado, en un coma inducido muy profundo para no sentir dolores, de los cuales yo viví algo muy, pero muy complicado, porque esos 6 días, para mí, es como si nunca hubiera perdido el conocimiento desde el punto del accidente, estar despierto en la cirugía, que realmente yo no estuve despierto, pero yo sentí que me mantuve despierto después de lo que te dije, de la segunda, después de haber visto a la enfermera que me daba muchas palabras de aliento, que me daba indicaciones de cómo seguir tranquilo, estable y cómo hablarle a los doctores, de la persona
que se me olvidó decirte, se presentó como soy el amo del tiempo. Me dijo, hola, soy el amo del tiempo. ¿Quieres que el tiempo siga o se detenga? Así se me presentó. Desde la parte en la que yo veo al amo del tiempo, y cuando ya me pasan a terapia intensiva, yo sigo una sola línea. Yo sigo en terapia intensiva sintiendo que estoy consciente. Nunca me doy cuenta que ya pasaron muchas cosas. Y empiezo a vivir una lucha muy fuerte, la cual fue la que más me traumatizó en un momento de haber sentido que esa era la realidad en su totalidad, pues. No sé si quieres que siga diciéndote. Sí, claro. Lo que yo vivo en terapia intensiva es una lucha de vida en su totalidad. Cuando un doctor le dice, en este caso, por ejemplo, hacia mi esposa, que los doctores salían y le decían, está luchando por su vida. Esas palabras que dicen los doctores son muy sencillas, son muy básicas y yo creo que las escuchamos hasta en las novelas. Está luchando por su vida. Y qué profundas son cuando tú eres el paciente que está luchando por su vida. Porque sí viví una lucha. Y esta lucha por mi vida fue nada más y nada menos que contra la muerte. Platicando contigo, Sí. te preguntaba cómo veías tú a la muerte, más allá de la muerte celular, que podemos experimentarla en cualquier cosa que tenga vida, ¿no? Una muerte celular es cuando las células dejan de funcionar y ya está ahí. La muerte física. O una muerte espiritual, que para mí también existe. Pero más allá de eso, a la muerte como un ente. O sea, verla personificada, ver a la muerte como una sombra oscura que se me presentó a mí en la cama de terapia intensiva sobre mi cabecera, y volteo hacia arriba y quedo viendo y veo la sombra y me dice, vengo por tu alma. Y ahí empieza mi lucha por la vida y la muerte. Porque empiezo a negarme. Porque le contesto a la muerte, no te vas a llevar mi alma. Y empieza con palabras muy suaves, intentando convencerme, intentando llevarme hacia una muerte voluntaria. Me empieza a decir, es que vengo por tu alma, me tienes que entregar tu alma. Yo le digo, no, es que yo no quiero morirme. Y me dice, pero estás muy lastimado. Y le digo, sí. ¿Estás cansado por luchar, por mantenerte respirando, por luchar contra el dolor que sientes? Y le digo, sí. Y me vuelve a decir, es que sientes mucho dolor, ¿sí? ¿Qué te parecería dejar de estar cansado, dejar de sentir dolor, levantarte ahorita mismo de ahí y estar tranquilo? Solo dime que te quieres morir y vas a dejar de sentir todo tipo de lesiones y todo tipo de dolores. Y yo ahí, es que no me quiero morir. ¿Pero por qué? Cuando una persona se cansa, quiere descansar, vete a descansar, yo te llevo a descansar. Vente conmigo, di que te quieres morir. Le digo, es que no me quiero morir. Muy insistente, por 1 o 2 días, yo sentí que eso pasó más o menos 2 días, llegaba y me decía, es que tienes que dejar de sentir dolor, ya no aguantas el dolor, ¿por qué no te decides? Y ya me dices que te quieres morir para que dejes de sentir dolor, no vas a sentir nada. Y yo siempre le dije que no. Y me hace la pregunta, ¿por qué no te quieres morir? Luego, porque quiero seguir vivo y porque no depende de mí morirme o seguir con vida. Y yo tenía muy presente, esta es tu segunda oportunidad, dime si quieres que el tiempo siga o se detenga. Para mí esa segunda oportunidad lo tomé como una segunda oportunidad de vida. Y entonces yo iba a luchar contra todo, con la muerte, porque ya me habían dado mi segunda oportunidad. Tenía esa confianza de que yo tenía una segunda oportunidad y no iba a dejar llevarme por la muerte. Y se lo dije, es que solamente Dios decide cuándo me muero y cuándo
¿Hasta dónde sigo vivo y cuándo me muero? Me dice, pero ya te dije que yo vine por ti. Entonces llévame, si no tienes que pedir permiso. Y me dice, es que tienes que decir tú que te quieres morir. Si tú no lo dices, yo no te puedo llevar. Y entendí muchas cosas, que jamás iba a decir que yo me quería morir. Por 2 días, insistiendo en mi condición física. Los otros 2 días fue condicionado porque la muerte ya no llegaba amistosa. Ya llegó y me dijo, si tú no me dices que te quieres morir, no quieres dejar de sentir dolor, yo te voy a matar. Y empezó a torturarme físicamente. Empezó a romperme huesos. Yo sí tenía roto el hombro, pero en mi realidad ya no lo sentía roto, así que empezó a rompérmelos y yo sentía el dolor de la ruptura del hueso. Empezó a aplastarme y me decía, ¿te vas a morir? Y yo no. Ay, es muy traumático, pero empezó a quitarme partes del cuerpo como partes de la pierna y me mostraba y me dijo que pieza por pieza me iba a quitar la piel y la carne hasta que yo me muriera. Si no, decía que yo me quería morir. Y todo el tiempo le dije que no. Cuando estaba en plena tortura, a mí se me ocurrió rezar lo único que recordaba. Y si decía un Padre Nuestro, un Ave María, y la muerte gritaba y se alejaba y desaparecía por un par de horas. Gritaba, era un chillido. Chillaba, era así como un ¡ah! Pero muy agudo, y me gritaba ¿por qué? Y ¡fum! Se desaparecía. Pero después de un par de horas regresaba y volvía por otra parte de mí, y yo volvía a rezar y le decía no me voy a morir, y se volvía a ir gritando. Cuando pasaron, una parte fue que sentí que me dijo que me iba a quitar el corazón y entonces ya no iba a seguir vivo. Y sentí que me metió la mano en el pecho. Su mano pasó por toda mi estructura. Sentí que me tomó del corazón, sentí que me lo aplastó y sentí que me lo arrancaba. Y me dijo, aquí tengo tu corazón, míralo, mira cómo late. Te tienes que morir porque ya no tienes corazón. Y lo único que yo le contesté es, si Dios no quiere que yo me muera, aún sin corazón voy a seguir viviendo. Y esperó así de manos cruzadas y dijo, te vas a morir, nada más tengo que esperar. Llegó un doctor, en la realidad a donde yo estaba, llegó un doctor, la muerte le dijo, ¿por qué no se ha muerto? Y el doctor le dijo, la única explicación es que él tenga 2 corazones, tú le quitaste uno y le queda otro. Y la muerte se enojó, se fue, desapareció por varias horas, no sé, yo sentí pasar un día y de pronto volvió a regresar y la volví a ver en mi cabecera y me empezó a amenazar con cosas. Ahora ya no era... Yo había aguantado mi propio dolor para decir que yo me quería morir y nunca me quise morir, pues. Había aguantado la tortura que me había hecho y nunca dije que me quería morir. Y la tercera forma en la que llegó ya eran los últimos días, ya cuando yo estaba a punto de despertar. Llegó a torturarme psicológicamente y me dijo, si no dices que te quieres morir, voy a matar a tus hermanos. Y yo le dije llorando que yo no me quería morir y que si ella mataba a mis hermanos, de alguna u otra manera nos íbamos a reencontrar. Así que no me preocupaba mucho, pero yo no aguantaba. Me presentó la imagen de mis hermanas, tengo un par de hermanas que son gemelas, y me las presentó a las 2. Bueno, las mató enfrente de mí. Y me dijo, voy a seguir. Llevó a mi papá estaba lesionado. También me lo mató y me dijo, si no dices que te quieres morir, voy a matar a tu papá. Y también me lo mató, enfrente de mí.
Yo le dije que no era tanto que yo no me quería morir, pero no era mi decisión decir que me quería morir por ver morir a mi familia. Que si yo decía que me quería morir, estaba seguro que no me iba a ir al lugar correcto, así que me iba a negar siempre, no iba a decir que me iba a morir. Lo más fuerte que viví fue que me presentó a mi esposa y a mi hijo y me dijo: tu última oportunidad para decir que te quieres morir o me llevo a tu hija y a tu hijo, a tu esposa y a tu hijo. Y yo me puse a llorar, me puse a decir que no era justo, me puse a pedir perdón y le dije que solamente Dios decidía cuándo yo me moría y me los mató enfrente de mí. Fue muy real. Yo estaba seguro que eso era mi realidad. No me había dado cuenta de qué tiempo había pasado, de dónde estaba yo, de qué cosas estaba viviendo. Resulta que las personas que la muerte me mató en esa realidad fueron las personas que me entraron a ver a terapia intensiva. Entró, a la excepción de mi hijo, que a él no lo dejaban entrar por edad, entraron mis 2 hermanas, entró mi papá, entró mi mamá, entró mi esposa, y a ellos me los mató la muerte en esa realidad. Y te estoy hablando de que ellos entraron en días diferentes, probablemente los mismos días en los que yo los veía aparecerse en mi pesadilla. Ya no era una realidad, ya no era un sueño, ya era una pesadilla. ¿Cómo despiertas tú de todo esto? Fue muy espiritual también. La muerte se estaba cansando de atosigarme. Una de mis hermanas gemelas se le ocurre entrar y ponerme un rosario en la mano estando en coma. Cuando ella me pone el rosario en la mano, dice ella que yo estoy así. Para los que no saben, te amarran porque puedes tener reflejos involuntarios o reacciones feas. Entonces, no es que te amarren, sino que te sujetan a la misma camilla. Entonces, yo estoy con las manos extendidas. Mi hermana dice que me pone el rosario y yo cierro la mano, estando en el coma inducido. Cierro y aprieto el rosario. Ese rosario también se me apareció en la pelea contra la muerte. Y cuando la muerte ve que traigo el rosario en la mano y vuelvo a rezar, grita, se prende como en fuego y me dice: ya no me pude llevar tu alma, pero me voy a comer tu cuerpo. Por fin desaparece de mi cabecera, se pone a los pies de la cama, toma mis pies y comienza a morderme hasta que se desvanece la muerte. Fue un trauma que me costó superar. No, después de despertar yo no aceptaba que me tocaran los pies. Sentía que me estaba mordiendo la muerte. Me dijo claramente que no se había podido llevar mi alma, pero que mi cuerpo se iba a comer, pero pues eso no pasó. Sí me lo dijo, me explicó así. En ese momento yo despierto, ya habían pasado 6 días y medio. Así que despierto del coma, empiezo a reaccionar contra los sedantes. Los médicos me comentan que yo solito empecé a luchar contra los sedantes, contra los tubos, el tubo que te ponen para la respiración, que es aquí en la boca, que llega hasta los pulmones. Empiezo a expulsarlo y deciden quitarme los sedantes para ver qué pasa. 4 o 5 horas después estoy ya despertando, me ayudan ellos, expulso el tubo solito, me dicen los doctores, me ayudan ellos a despertar de manera correcta y estoy despierto en terapia intensiva. Ingresa mi esposa como primera persona a verme después de despertar
Desafortunadamente, como yo había vivido su muerte, por así decirlo, yo no me daba cuenta de estos saltos en realidad, o sea, en la realidad. Para mí mi realidad fue continua. Entonces cuando yo despierto y la veo a ella, digo, podría ser de risa, pero es la muerte que se transformó en mi esposa para confundirme. Y yo no la reconozco a ella como mi esposa. Empiezo a ponerme muy mal, los doctores la terminan sacando a ella porque yo no quería que estuviera, pues. Yo seguía peleando, yo seguía una lucha. Mi esposa sale, ingresan a mi mamá, que a ella no le había pasado nada en este tiempo que yo estuve peleando con la muerte. Así que a mi mamá sí la reconozco de entrada. Le digo, mami, ayúdame. Y mi mamá me tranquilizaba, me acariciaba, intentaba darme sorbitos de té o algo porque los doctores tenían que ver que yo tomara algo. Mi esposa entra por segunda ocasión, vuelvo a pedir que la saquen. Yo seguía sin reconocerla. Ella estaba llorando porque pensaba que yo me había olvidado de ella. Yo no me había olvidado de ella, yo seguía en mi lucha, peleándome contra la muerte. Yo pensaba que la muerte estaba disfrazándose de personas a las que yo había amado. Llegó un momento en el que entra mi esposa, uno de los doctores se le ocurre, le dice algo que los una, una canción. Y mi esposa termina cantándome una canción y en cuanto escucho la primera estrofa, yo lloro y le pido que se acerque y le digo, es que eres tú. Tú eres, Ale, tú eres mi esposa. Y lloro porque sentí que no se había muerto. Porque la sentí viva otra vez. Y la sentí conmigo. Y para esto ya habían pasado 7 días. Después O sea, de estuve Ajá. casi un día entre que no sabía que era mi esposa, no reaccionaba, yo pensaba que seguía con la muerte. Cuando ella me canta me pongo mucho más estable, empiezo a ingerir los primeros alimentos que son gelatinas y le dicen a mi esposa, vamos a subirlo a piso. 7 días. 7 días más después del Desde el accidente, 6 días y medio en coma, 7 días y un cachito, o sea, un día más bien dicho, después de haber despertado para reconocer bien a mi esposa. Solo pasaron 7 días y medio desde el accidente a que me subieran a piso. O sea, despierto de manera violenta, dicen los doctores, despierto del coma. Ellos tienen previsto que yo estuviera 10 o 14 días sedado. Empiezo a luchar con los sedantes al 6º día. Me empiezan a quitar los sedantes, 6 días y medio empiezo a despertar. Y a los 7 días y medio ya estoy estable, tan estable para subirme a piso. Y los médicos deciden subirme a piso y ya subo con mi esposa. Intento reconocer cosas, todavía no las reconozco. Sigo viviendo esta dualidad de ver a mi esposa y de repente ver otras cosas. Veía pacientes que me dijo mi esposa que nunca existieron, veía doctores que me dijo mi esposa que nunca existieron. Para mí pasaban a rondines, a sus rondas que hacen los doctores. Y yo de pronto le decía, ¿y entonces qué fue lo que dijo el doctor? Mi esposa me decía, es que no ha pasado ningún doctor. Entonces yo quedé viviendo una especie entre... Ahí me empezaba a dar cuenta que era como si yo estuviera entre consciente o inconsciente, despierto o soñando. Entonces empecé a vivirlo como un sueño. Pasaron 2 días más así y desperté por completo. ¿Cuándo desperté? El día 10, y te estoy hablando de la cronología desde el día del accidente. El día 10 le digo a mi esposa, ¿en dónde estamos? Imagínate. El día 10 pregunté en dónde estamos. Porque hasta ese momento me di cuenta que yo estaba perdido en el tiempo o en el espacio tiempo, porque no reconocía nada de lo que había alrededor mío. Y mi esposa me dice, tuviste un accidente, te operaron, ya estás estable, estamos en piso de recuperación.
Y le digo, ¿en qué parte? Estamos en el hospital. Le digo, ¿en qué hospital? Me dicen, el 5 de mayo, en el IMSS. Le digo, estamos en Tuxtla. Y me dice ella, sí, estamos aquí en Tuxtla. Y se cruza de manos y me dice, ¿dónde pensaste que estábamos, pues? O sea, llevo 2 días hablando contigo. Le digo, nunca me imaginé que estábamos en un hospital en Tuxtla. O sea, todo el tiempo y todo lo que viví para mí fue en otra parte. Este tiempo ya de despertar, estos 2 días ya como más consciente, ¿cuántos días más estuviste hospitalizado o tratando de regresar a la realidad? Después de esas preguntas que yo mismo hice al día 10 con mi esposa, los otros 3 días fueron ya de mantenerme más estable. Yo ya me sentía acá, pues. Yo ya había perdido esa dualidad. O sea, perdí completamente la otra línea que yo había vivido. Yo había despertado a esta realidad. Pero mi esposa me decía que yo seguía por lapsos perdido. Que ella hablaba conmigo y se daba cuenta que no estaba hablando conmigo porque mi vista era blanca, era perdida. Y yo dejaba de contestarle, entonces yo seguía saltando. Era mucho de los medicamentos que yo tenía. Era todavía una gran inflamación en órganos, en cerebro, en todo. Pero yo sí me quedaba perdido, me dijo mi esposa. Nada más que ella estaba consciente de que estábamos en un hospital en Tuxtla Gutiérrez con mi esposa y con todo, y que ya había pasado todo. Después de toda esta experiencia, hoy en día que puedes voltear a verla como, como esa experiencia, ¿cuál crees que es parte de tu misión de seguir vivo? Es muy difícil saberla. Me ha colocado en el momento justo con las personas exactas, la propia vida. He tenido la oportunidad de platicar mi experiencia 2 o 3 veces con personas que necesitaban escucharla, con personas que terminaron abrazándome después de platicarles y que me dijeron, si yo no hubiera hablado contigo, probablemente mañana no estuviera. Entonces, yo siento que eso es parte de seguir acá. La vida me pone a donde tengo que estar en el momento exacto. Y obviamente disfrutar de mi hijo, de mi esposa, de mi familia, de la propia vida. Amar tu cuerpo como no tienes idea, porque somos una obra de arte del mayor arquitecto, del mayor ingeniero. Somos la máquina perfecta, que si te falta un órgano, entra otro a hacer una función o no, cuando se puede claramente, pero hasta el día de hoy yo no tengo complicaciones médicas que me digan tienes que estar tomando algún tratamiento, tienes que estar haciendo ciertas cosas. Tuve muchas indicaciones al salir. Me decían que yo no iba a poder hacer esfuerzos, que yo no iba a poder hacer deportes, que yo no iba a poder correr, simple y sencillamente. Y contra todas indicaciones hago mi vida lo mejor posible. Entonces yo creo que eso es parte de estar aquí vivo, es disfrutar la vida como la tenemos. Hoy por hoy siento que si me hubiera hecho falta una extremidad, la estuviera viviendo como con los órganos que me hacen falta ahorita. Perdí un par de órganos, tuve una lesión en el hígado, pero estoy como si nada, y me lo dicen muchas personas. Me dicen, es que no te ves que hubieras tenido un accidente. Entonces es parte de mi misión, disfrutar la vida. La misma vida me lleva a platicar con las personas que quieren escucharlo y ayudarle a los seres que tengo, a los seres más queridos, a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Oye, qué padre, la verdad que, pues sí, tu historia ya más o menos la conocía a pedazos ahora sí como en los pasillos del trabajo, y pues agradecerte que nos cuentes todo esto, que seguramente
Luego vemos personas que vamos por la vida como sin sentido, sin abrazar la vida, sin tenerle este amor profundo. Y bueno, y que en tu caso fue una situación extrema, un milagro como tal. Y pues agradecerte eso, que abras tu historia, que nos las cuentes. Y pues quien aún no tenga como ese sentido de vida, que lo busque, ¿no? Porque todos tenemos esa lucecita dentro. Esas ganas de vivir, nunca me imaginé que fueran tan fuertes hasta que estaba a punto de perderla. Pues muchas gracias. A ti, Carlos, y pues ahí estamos. Si alguien quiere escuchar las historias, ya saben, contigo. Y cada vez que alguien se acerca y me pregunta, estamos igual dispuestos a compartirlo. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Nice to Meet You. Gracias.